Empiezo a grabar. Ahora que ya terminé, empiezo a grabar. Bueno, eso para tenerlo en cuenta. Obviamente la práctica es como una realidad un poco ficticia, salvo que uno tome una suplencia de 2 días, entonces sería una realidad así, ir 2 veces a la escuela, ¿no? La práctica un poco es eso, es como ir a una realidad, uno no es del todo el dueño de esa realidad, ¿no? Entonces como que te tenés que adaptar a lo que encontrás en ese grupo. En cambio, cuando vos comenzás a tu propio trabajo, tu propio curso, podés ir haciéndolo y modelándolo a tu forma, ¿no? De a poco, trabajando, también la forma de ordenar el curso. Obviamente en la práctica todo eso lo tenés que lograr de golpe y en el momento, ¿no? Y uno se termina adaptando a la forma que ya tiene el curso o que el docente estableció, porque tampoco podés cambiar todo en un día, ¿no? Muy bien. Vimos entonces en el video método de transmisión significativa, que para hacer un resumen era que los contenidos se pueden enseñar teniendo un sentido lógico, es decir, que se relacionen un contenido con el otro, que se articulen, que tengan una coherencia, que uno los pueda reflexionar a esos contenidos, que no sean como temas sueltos y aislados, ¿sí? Eso sería transmitir el significado, el contenido con una transmisión lógica de ese contenido. Si yo trabajo, por ejemplo, fragmentado, decir, bueno, hoy trabajamos la línea, otro día trabajo número 2, el color frío, trabajo número 3, el color cálido, trabajo número 4, esa es una forma fragmentada y no estaría aplicando este método de transmitir el conocimiento de forma lógica, articulada, en una secuencia, ¿sí? Después, en significación psicológica, habíamos hablado que hay cuestiones que tienen significado para la edad del adolescente, sobre todo en lo que son las temáticas y la motivación. Entonces, si van a usar, no sé, algo que haya pasado en su realidad o sobre la música que les gusta, por ejemplo, si bien no es una temática específica de nuestros contenidos, se puede aplicar el contenido a algo que tenga significado para ellos, ¿no? Y que de lo cual se sientan como preparados o que pueden aportar sobre esa temática o pueden entusiasmarse porque se relaciona con su realidad, ¿no? Y por último, el significado social del contenido, que es cuando les transmito la idea de que para qué lo estamos haciendo, para qué estamos aprendiendo, qué sentido tiene aprender este contenido en nuestra vida, ¿no? En la vida cotidiana, ¿sí? Y eso puede haber muchas posibilidades. Y no solo el contenido, sino también a veces el significado o el sentido que tiene el modo en el que estamos trabajando. Por ejemplo, cuando trabajamos con un proyecto, hacerles saber que cuando ellos quieran generar proyectos en sus propios trabajos, estudios o cuestiones que vayan a tener a futuro, van a poder aplicar los pasos que estamos trabajando para generar proyectos artísticos, ¿no? Que les puede servir a elaborar, a seleccionar la información, a trabajar en equipo. A eso se refiere cuando hablamos del significado social de lo que se está aprendiendo. Después hablamos del método de diálogo reflexivo, que es cuando el docente quiere generar un pensamiento en sus alumnos. Se hacen preguntas que no sean cerradas, sino que sean para pensar, para debatir, para hablar, para decir lo que uno piensa. El contenido es lo que yo quiero enseñar, pero no quiero que yo dárselo ya masticado, sino que ellos lo piensen, ¿sí? Que ellos lo reflexionen. Y lo mismo, esto se relaciona con el método inductivo básico. Estoy yendo rápido porque todo esto está en la clase, estoy haciendo como un resumencito. Inductivo básico se relaciona con eso porque es cuando el alumno va descubriendo lo que está haciendo y de qué se trata ese contenido que está trabajando. No es que el docente explica de antemano lo que se va a hacer, sino que mientras lo vamos haciendo, les voy preguntando y van descubriendo de qué se trata ese contenido, cómo explicarlo, cómo llevarlo a la práctica, cómo comprender ese contenido.
sin que el docente lo explique tradicionalmente con una exposición, sino que se vaya, como dice, inductivo es esto de ir induciendo para que ellos vayan descubriendo. El docente va orientando. Eso es otro modo de enseñanza. Todos estos métodos son modos de enseñar que uno puede aplicar en diferentes clases. La investigación didáctica se relaciona mucho con el método de proyecto. ¿Sí? Van tomados de la mano, porque cuando uno hace una investigación sobre algún determinado tema, también puede generar eso un proyecto sobre esa temática, un proyecto de producción. Entonces, el método de investigación didáctica con el método de proyecto, que está bien desarrollado en lo que es el diseño curricular de tercer año, donde nos dice cómo llevar adelante un proyecto, a esto no se refiere con el proyecto que hace el docente, sino que los mismos alumnos generan proyectos para aprender, ¿sí? Entonces es diferente al proyecto que presenta el docente para trabajar en un aula. Una cosa es el proyecto que hace el docente para trabajar sobre un determinado tema, o sobre algo que nos pidieron en la escuela, o no sé, me pidieron que tengo que trabajar con en la escuela están trabajando sobre el reciclado y tengo que hacer un proyecto sobre el reciclado. Eso es un proyecto que hace el docente. Ahora, el proyecto, el método de trabajo por proyecto es cuando yo hago como docente, oriento a los alumnos para que esos alumnos generen su propio proyecto, ¿sí? Sobre la temática que yo les proponga o que ellos elijan, ¿sí? Y ellos van siguiendo los pasos y van elaborando el proyecto. Ustedes también tienen una materia que tiene relación con esto, que es, ¿cómo es que se llama? Que tienen con Analía Ortiz, ¿no? ¿Cómo se llama? Metodología de la investigación. Metodología de la investigación, ¿sí? Salvando las distancias, que va a ser diferente la forma en que ustedes lo trabajan en un terciario y con la experiencia que ustedes tienen, pero pueden esa experiencia que están ganando en esa forma de trabajo, y creo que Mariano Tello también los hace trabajar de alguna forma como un proyecto propio, ¿no? No es que el docente trajo el proyecto, sino que el docente es orientador para que ustedes generen su propio proyecto, sea individual o grupal, ¿sí? Después, en la misma bibliografía, está el método de estudio de casos. Este método es cuando yo pongo en el aula una situación real para analizarla, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una situación real que haya salido en las noticias, no sé, el remate de una obra de arte y lo que salió de esa obra de arte, o que se robaron una obra de arte en un museo y qué fue lo que pasó con esa obra de arte, y leo ese artículo y a partir de eso genero un estudio de ese caso que sucedió, ¿no? O, no sé, traigo un artista que tuvo una experiencia y traigo un videíto porque donde él cuenta el significado de su obra. Entonces, partir de algo real, ¿no? De algo real que pasó, para poder motivar en la clase y poder pensar esa situación real que sucedió, reflexionar y aprender a partir de eso. Obviamente después lo relaciono con el contenido que yo necesite, ¿no? Después el método de solución de problemas es partir la enseñanza a partir de un problema o una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, en vez de comenzar trabajando con el significado del color, explicándolo yo, lo que les planteo es un problema. ¿Cómo puedo expresar cómo me siento hoy con el color, ¿no? Entonces, planteo una consigna a partir de una problemática o de una pregunta. Y a partir de eso se genera la enseñanza. Y se empieza a pensar a partir de algo que no está bien definido la respuesta. En el caso del arte, siempre las respuestas van a tener una estructura, como decía, problemas de débil estructura o baja definición,
donde no hay un patrón único de resolver esa problemática, salvo que esté trabajando algo más técnico, como por ejemplo formar colores. En ese caso, la problemática va a ser algo más técnica, entonces decir, bueno, mitad de rojo y mitad de amarillo voy a formar el naranja, entonces quizás la problemática puede ser cómo formar colores secundarios y terciarios, y va a ser algo mucho más pautado la resolución de ese problema. Pero si hago un problema o una pregunta mucho más abarcativa, donde cada uno puede encontrar su propia respuesta, son diferentes formas de trabajar a partir de una problemática o a partir de una pregunta. También se relaciona con el método de proyecto y de investigación didáctica, porque yo puedo partir de una pregunta y generar todo un proyecto a partir de esa pregunta, de cómo resolver ese problema o esa pregunta, ¿sí? Pero también es otro modo de enseñar. Después está la demostración y la ejercitación, es otro método para enseñar ciertas cosas, donde uno necesita enseñar un paso a paso, esto de mirar lo que hace el docente e ir tratando de reproducir esto que está haciendo el docente. Y Eso el es lo que usted hizo, ¿no? En la clase que nos mostró digital, que le iba mostrando los pasos y después los alumnos trataban de hacerlo. Claro, justo iba a decir que en esta época virtual se usa muchísimo, que es un poco conductista, ¿no? Porque a veces, al no estar con el estudiante en vivo, en presencial, es muy difícil transmitir lo que uno quiere que logren, ¿no? Si no se los vas mostrando con la pantalla. En este momento es como un método que yo usé mucho, porque si no es muy difícil de ir explicando, ¿no? Y también por esta cuestión de que queda como muy frío esto de darles una consigna y quedarme en la pantalla así mirando y esperando que ellos hagan cosas, entonces como que un poco me pongo a trabajar con ellos y a mostrarles lo que yo estoy haciendo. No para que hagan exactamente lo mismo, pero también para que tengan una guía, para establecer esto de, bueno, los estoy acompañando en este momento, porque en la escuela yo puedo recorrer los bancos, dar sugerencias, pero cuando están por Zoom no puedo ver ni siquiera lo que están haciendo, porque la cámara, si está prendida, en el caso supuesto de que esté prendida, está enfocando la cara del chico, no el trabajo. Entonces, este método de ejercitación y de demostración en este tiempo virtual lo utilicé un montón. Quizás en la práctica real no lo hago tanto, o no todas las clases, pero ahora como que me aferré mucho a eso, a ese modo en las clases por Zoom. Y después, ¿qué me falta? Simulaciones es cuando involucramos un poco la actuación dentro del aula, ¿sí? Esto, si yo genero un clima... si yo genero un clima de confianza con los estudiantes, donde se animan y veo que son extrovertidos, quizás pueda empezar a ver que estas formas de simular, de actuar y de dramatizar ciertas cosas, pueda resultar entretenido, atractivo y que lo puedan hacer. Por ejemplo, no sé, si vimos la historia de algún artista, que alguien lo pueda representar o se le pueda hacer una entrevista a ese artista, o que tengan que trabajar simulando, no sé, por grupo, una entrevista a algún artista famoso de la pintura, o también podría ser cuando todo esto que son más un arte, videoarte o performance, algo que sea con el cuerpo, de representar algo, o representar una obra de arte con los elementos que tenemos en el salón, y tratar de fotografiar representando una obra de arte. Esto también es una simulación o una dramatización de algo. Por supuesto, no todos los docentes se sienten cómodos con este método. Si uno tuvo una experiencia previa de clases donde puso el cuerpo, hizo algún taller de teatro, de expresión corporal,
y tiene más idea y se incorporó a esto de la actuación, va a tener más facilidad para llevarlo a cabo a los estudiantes. Es muy difícil querer hacerles hacer algo a los alumnos cuando uno no lo experimentó y no se siente cómodo, ¿sí? Entonces, yo habitualmente me gusta mucho esto de la actuación y todo eso, pero porque me siento que me siento cómodo con eso, ¿no? Pero no todos, por ahí no es algo que no todos se animan a hacer o a experimentar. Pero también es una buena herramienta dentro del aula. Aunque no sean niños, pero con los niños ni hablar, pero con los adolescentes también, esto de representar discusiones o intercambio de palabras o debatir sobre algo. Por ejemplo, yo lo he utilizado mucho en decir, bueno, ustedes son pintores cubistas y ustedes son expresionistas, y va a haber un debate donde tienen que simular que cada uno va a defender a su movimiento y va a decir por qué el otro no les gusta y por qué trabajan de esa forma. Entonces, en una simulación, en una actuación que hasta suena quizás gracioso, se está poniendo el contenido de lo que se aprendió también. Eh, bueno, según la creatividad de cada uno, hay formas de poder aplicarlo a esto también. Bueno, y con eso creo que terminó con las 10 que menciona esta bibliografía, ¿no? Que son 10 formas generales de poder enseñar o aplicar o enriquecer una clase teniendo en cuenta todas estas cuestiones. Y después la bibliografía también habla de 10 criterios para poder motivar. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes de tarea lean estos 10 criterios para la motivación, y después también tienen para leer lo que sigue, que son sobre la evaluación, criterios para evaluar. A esto yo les voy a mandar a compartir después una bibliografía nueva para la próxima clase, para que la vayan teniendo, o sea, dentro de 15 días, que son los diseños curriculares de materias que aún no vimos, ¿sí? Está la materia arte, que se da en 6º año de secundaria. Todos los cursos, sea la orientación que sea, tienen una materia que se llama arte en 6º año de secundaria. Salvo en la modalidad de biología, en biología tienen en 5º año la materia arte, ¿sí? Esa es una materia que tiene bastante carga horaria porque todos los cursos de secundaria la tienen. Se trabaja con los chicos más grandes, así que es una materia linda para trabajar. Así que les voy a compartir el diseño curricular de esa materia, por si no lo conocen, no lo tienen, y lo vamos a ver también a ese diseño. Y después hay materias que son materias de secundarias orientadas en arte, ¿sí? Que si bien no todas las secundarias son orientadas en arte, en todas las ciudades hay una o dos o tres, depende de cuánta cantidad haya de secundarias, que pueden ser materias para esas secundarias orientadas en arte. Esas materias hay varias, hay una que se llama Proyecto de Producción en Artes Visuales, que tiene 6 horas de carga horaria semanales, y que está en el último año de la orientación en arte. Que es un poco el diseño de tercer año, vieron que se trabaja con proyectos, es un poco parecido a eso, pero con más profundidad y con más extensión, porque imagínense que tengo una carga horaria de 6 horas para trabajar con un mismo grupo en la semana para elaborar proyectos de producción en artes visuales. Y se supone que es el último año donde se están por recibir a aquellos estudiantes que atravesaron todo un trayecto de materias relacionadas con el arte, ¿no? También hay otra materia que se llama nuevos medios
de comunicación o algo así, no me acuerdo exacto, después lo tengo que buscar para decírselo bien exacto, pero tiene que ver con la tecnología, los medios tecnológicos, en la producción visual. También tenemos análisis y producción de la imagen, otra materia, y me está faltando una, son 4. ¿Alguien hizo secundaria orientada en arte? Nahuel, ¿te acordás cuál era la otra? Me está faltando una. Proyecto de producción de artes visuales. Análisis de la imagen. Me está faltando una. Después se me fue ahora. Creo que había una profe que se llamaba análisis y procedimientos constructivos o algo así, Sí, me parece. esa misma. Análisis y procedimientos constructivos. Son 4 materias que tienen 4 diseños curriculares diferentes, que obviamente no los podemos dar en profundidad porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero por lo menos tener una idea por si alguna vez alguno de ustedes tiene la posibilidad de tomar una materia de esa orientada, tenga una idea, por lo menos para dónde arrancar, ¿no? En realidad yo nunca trabajé en secundaria orientada en arte, entonces no tengo una experiencia real con esos diseños curriculares, digamos, solamente de haberlos leído, pero no los trabajé. Y obviamente que al no trabajarlos y no tener la experiencia, por ahí no los conoces tan en profundidad como aquellos diseños curriculares que los trabajaste personalmente y los planificaste y todo, ¿no? Pero está bueno que ustedes tengan una idea. Y también no sé si irán a hacer prácticas en esas secundarias, pero por las dudas también para que los tengan por si les llega a tocar hacer una práctica en alguna de esas materias. Profesor, ¿eso sea en 6º año nada más? No, eso son materias que están a lo largo de la secundaria, en lo que sería 4º, 5º y 6º año. La materia que nombré de 6º es proyecto de producción en artes visuales. Después las demás se dan algunas en 3º y otras en 4º. Pero todo eso, que ahora se lo estoy mencionando así a grandes rasgos, se los comparto a cada diseño curricular y lo vemos bien dentro de 15 días como una mirada a estos diseños curriculares para que los tengan en cuenta. Y terminamos con esto de esta bibliografía, la parte que nos faltó. ¿Alguna duda? Profe, ¿puede ser que haya faltado en la explicación el método de cambio conflicto conceptual? Sí, faltó. Es un poco complejo esa, por eso lo salteé. Bueno, dejémoslo ahí entonces. No, pero acá lo estoy buscando. Esto es cuando vos ponés en tensión dos miradas que se contraponen, ¿no? Y estos enfoques los trabajás en contexto del grupo. Yo creo que la forma más de aplicarlo en nuestra materia más concreta es esto justamente que les decía recién. Por ejemplo, dividir el curso en 2 posturas y que tengan que defender esa postura y entrar en conflicto en ese cambio, aunque no lo piensen de esa forma, no sé, yo les digo, bueno, ustedes van a ser los que defiendan el arte conceptual, ¿no? Y ustedes son los que están en contra del arte conceptual porque les parece una chantada. Entonces, ver qué argumentos pueden buscar para justificar su propia postura, ¿no? En esto es algo también relacionado con la simulación, porque en realidad yo les estoy dando un concepto previo que tienen que justificar, pero también puede ser a partir de cosas que ellos ya crean que son así, y yo les venga con algo diferente, ¿no? Y que se les contrapone a su idea. Por ejemplo, eso mismo, el arte, si les traigo una obra de Duchamp, el Migitorio, quizás a un grupo que no lo haya visto nunca o que no lo haya trabajado, y les digo, esto es arte, ¿no? Entonces le estoy contraponiendo a su idea previa
a su conflicto, y le estoy trayendo un conflicto conceptual sobre lo que es el arte, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Contraponer miradas y hacerlos pensar a partir de ponerlos en conflicto sobre lo que ellos creen previamente, o también de este modo de justificar algo, aunque no lo piensen así, ¿cómo lo justificaría si fueras, no sé, de la vanguardia surrealista y tenés que defender tu forma de hacer arte? ¿Cómo la defenderías? Entonces, esas cuestiones se pueden poner en juego así, ¿no? De poder debatir y poner en palabra. Obviamente es una estrategia, un método que hay que llevarlo a cabo con un grupo que tenga mucho trabajo previo, ¿no? Porque no es algo sencillo de realizar, ¿no? Y que realmente sea un grupo que participativo, que yo no empezaría, no lo pondría para hacer en una práctica, ¿no? Por ejemplo, sino lo dejaría para... Pero aparte, los chicos tienen que tener muy claro el movimiento que están analizando y todo, es una Claro, información previa, ¿no? totalmente. Eso tendría que ser para- como el cierre, quizás de algo que ya se trabajó. Bueno, depende cómo lo use, ¿no? Si también puede ser que yo les traiga un concepto que se contraponen a lo que ellos piensan, y se los dé yo y se contraponga mi mirada con la mirada de ellos y podamos entrar en un debate. Eso también puede ser como un inicio de una clase. Pero si quiero que ellos mismos justifiquen o defiendan una postura, obviamente lo tengo que trabajar antes, si no, no lo van a poder hacer. Pero, por ejemplo, después de haber hecho una investigación o un proyecto sobre un determinado temática, se puede trabajar como un cierre, una clase de cierre sobre ese proyecto, algo así como un debate sobre diferentes posturas o defender ciertas cuestiones. Igual siempre se dan estas situaciones, sobre todo en los grupos que son participativos y que tienen una mirada crítica. Puede ser sobre una publicidad, por ejemplo, sobre algo que haya sucedido en la realidad, o sobre el uso, no sé, puedo debatir sobre el uso de la imagen. ¿Qué pasa si yo utilizo la imagen de otro? ¿Es mía o es del otro, ¿no? Si yo la modifiqué, me la apropio, pasa a ser mía. ¿Puedo usar la imagen de un artista para imprimirla en una taza y venderla? No sé. Hay miles de cosas, ¿no? Yo dije vanguardia por decir algo, pero ustedes pueden surgir debates y cuestiones para entrar en un conflicto, en el sentido de conflicto de, no para estar peleando, sino un conflicto para poder debatir, pensar y reflexionar sobre esa temática, ¿no? Qué bueno que me lo mencionaste porque lo había salteado, Flavia. Bueno, creo, no sé si tienen alguna pregunta más sobre todo esto. Yo lo que traté es de estos métodos que son parte de la didáctica general de cualquier materia, tratar de llevarlos a la educación artística, ¿sí? De ponerles ejemplos y que ustedes lo puedan asociar y relacionar con nuestra área específica. Porque quizás no hay una bibliografía donde nos explique los métodos didácticos para el arte, ¿no? Sino que, o sea, no está eso. Entonces, esa aplicación es la que he tratado de hacerles en la clase anterior y en esta, como para que ustedes puedan relacionar cómo aplicarlo quizá en una clase. Y obviamente también depende de la creatividad de ustedes, de cómo aplicarlo. Pero bueno, para que tengan una idea de estos métodos y sus posibles aplicaciones dentro del aula. Si ustedes hacen una planificación y, por ejemplo, van a usar una temática relacionada con el adolescente, podrían usar en estrategia método de transmisión significativa del contenido, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mencionar palabras claves que pueden usar en una planificación. Voy a volver, porque esto está bueno para tenerlo en cuenta. Ustedes siempre traten de marcar palabras que les puedan ayudar para poner y completar una planificación. O por ejemplo, si están haciendo una planificación y les preguntan
¿qué estrategias van a poner en juego mientras ustedes enseñen? Entonces se van a estos papelitos y encuentran un montón de cosas que puedan poner para elaborar un proyecto, por ejemplo, para una materia. Entonces, porque cuando uno habla de metodología es la forma en que va a enseñar. Y la forma en que voy a enseñar son las estrategias que voy a aplicar. Y acá, en estas pocas hojas, tenemos condensadas un montón de cosas que podríamos poner para justificar nuestro modo de enseñar. Entonces, Profe, sí. ¿y esto se puede usar en secundaria solamente o en primaria también? No, Algunas cosas, ¿no? esto está más orientado a secundaria, pero son tranquilamente aplicables a cualquier nivel, de hecho, inicial. ¿Sí? Lo que pasa es que el enfoque que yo les di en esta clase pasada y en la de hoy es más para secundaria por el nivel en que ustedes van a practicar y porque se ajusta más quizá a este nivel. Hay cuestiones que, por ejemplo, esto del conflicto conceptual va a ser medio difícil de llevarlo a cabo, pero no quiere decir que quizá en algún curso o algo se pueda dar un debate interesante entre los alumnos de primaria, ¿no? O en un sexto, en un quinto grado. Y hay otros como el método inductivo básico que se usa de los 3 años, desde que tienen 1 año, ¿no? Esto de ir descubriendo por sí mismos lo que estamos aprendiendo. Depende de cuál sea la metodología, pero el enfoque que yo les di en estas clases es para secundaria, pero no quiere decir que no lo puedan aplicar en otros. El método del diálogo reflexivo, por ejemplo, cuando ustedes hacen preguntas que no son cerradas, quiere decir que no son preguntas para responder sí o no, sino que son preguntas para pensar y para que ellos expresen su opinión, entonces estoy usando el método de diálogo reflexivo. Entonces puedo poner en estrategias docentes diálogo reflexivo. ¿Sí? Y esto también lo puedo usar desde inicial, este método. No quiere decir que solo lo vaya a usar en secundaria. El método inductivo básico es cuando yo les quiero hacer descubrir lo que están haciendo. Por ejemplo, en vez de explicarles qué es el color cálido y el color frío, les muestro obras diferentes y les empiezo a preguntar qué ven de diferente, qué tienen de diferente una y la otra, qué sensación transmiten, cómo es el color. Entonces, ellos a partir de la propia observación empiezan a descubrir cuál es el contenido que yo quiero enseñar, ¿no? No se lo estoy diciendo yo por anticipado, sino que ellos mismos, a partir de esa experiencia directa de la observación, van a ir deduciendo qué es lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Si yo hago algún tipo de actividad así, donde les hago observar y deducir a ellos mismos, estoy usando el método inductivo básico. Entonces, en las estrategias de la planificación, puedo poner método inductivo básico, por ejemplo. Si estoy haciendo algún tipo de investigación de algún tema, puedo poner el método de investigación didáctica. ¿Sí? Si les doy un ejemplo concreto de la realidad, utilizo algo que haya pasado de la vida de un artista, de una experiencia real que les leo, les comento, puedo poner el estudio de casos. A partir de un caso real, estoy haciendo la enseñanza. Lo mismo si hago partir de una pregunta o de un problema, la enseñanza, estoy usando la solución de problemas. ¿Sí? Entonces, a veces todas estas palabras nos ayudan a poder explicarle a otro qué estrategias estoy utilizando y cuál es mi modo o mi método de enseñanza. Cuando hago un ejemplo y voy a explicar una técnica, entonces puedo poner que la estrategia fue la demostración y la ejercitación, ¿sí? O solo la demostración si no hubo ejercitación. Y después las simulaciones también. Si utilizo algún tipo de simulación en la clase, también lo vamos a poder usar. Y después también, cuando veamos la otra parte de los 10 criterios para la motivación, también les voy a resaltar algunas palabras que podamos utilizar para el espacio de las estrategias. Y también me gustaría contarles algunas otras estrategias que hay,
hay un montón de estrategias didácticas que uno puede utilizar. Otra estrategia didáctica es la ubicación de los bancos, las formas en que ubico el banco para el trabajo, ¿no? Si los ubico grupalmente, si los ubico en media luna, en círculo, en fila. Obviamente que ahora en pandemia no tenemos esa posibilidad, pero fuera de la pandemia sí tendríamos la posibilidad de hacer una ubicación espacial diferente a la que estén acostumbrados, dependiendo de la actividad que quiera realizar. Eso también es una estrategia didáctica, ¿no? Entonces, lo que nos queda pendiente para seguir trabajando en la clase que viene, que va a ser asincrónica, yo les voy a contar un poco otras estrategias más que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de planificar o de hacer. También les voy a mostrar diferentes formas de organizar el espacio del aula, de cómo ubicar los bancos dentro del aula, lo de la motivación, y bueno, eso va a ser la clase de la semana que viene, ¿sí? Y dentro de 15 días, en el Zoom sincrónico, lo que vamos a trabajar es sobre los diseños curriculares de esto que les mencionaba. Bueno. Los dejo. Chau. ¿Cómo, Luis? No, Pensé que me había dicho algo a mí. Bueno, los dejo tranquilos por hoy. Si surge alguna duda después, igual tenemos más tiempo para ir hablándolo. Ojalá les sea útil y provechoso. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hasta luego.